Señor. Y hoy pedimos tu favor para que en esta hora tu palabra que va a ser expuesta sea lo más fiel posible a tu deseo y no a nuestras propias pasiones, Señor. Hoy nos ponemos en tus justas manos, Señor, para que conforme a esa justicia tuya podamos comprender en nuestra mente y nuestro corazón y aún en nuestras palabras la verdad de tu justicia y no la de los hombres. En Cristo Jesús hemos orado y decimos amén. Seguimos con esta serie Conociendo a Dios de este año 2022 y hemos tomado dos palabras para empezar a predicar acerca de estas verdades. La primera, como la hemos leído en otras ocasiones, está en Hechos capítulo 17, verso 22 y leemos de la siguiente manera. Apóstol Pablo, puesto ahí en medio del areópago, dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Dios del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Amén. Y la otra palabra que compartimos se encuentra en Juan 17, verso 1 al 3. Dice la escritura: estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y son las dos palabras que hemos utilizado para venir a explicar acerca de esto de conocer a Dios. Y dentro de conocer a Dios hemos estado llevando por esta línea todo lo que tiene que ver con la persona de Dios. El año pasado tuvimos la oportunidad de ver todo lo que era concerniente a la iglesia, cómo actúa la iglesia. Por ejemplo, la iglesia se congrega, la iglesia tiene fe, la iglesia estudia la palabra, la iglesia se fundamenta en la escritura, la iglesia, cómo se desarrolla el ser humano dentro de la iglesia. Pero nosotros ahora, conociendo esto, cómo debe manejarse el hombre, la mujer, el joven, el niño de Dios en la iglesia o como iglesia, porque entendemos que la iglesia no es un lugar físico, sino somos nosotros. Tenemos unos deberes y unas responsabilidades como cuerpo de Cristo. Pero también es necesario conocer a ese dueño y Señor de la iglesia, por la cual hemos sido convocados a este lugar para aprender. ¿Aprender qué? Acerca del conocimiento de Dios, acerca de Dios, la persona misma del Señor. Y para buscar conocer al Señor, hemos tomado cada uno de sus atributos para compartirlos este transcurso de año. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos hecho imagen en nuestra mente o incluso en nuestro corazón y en nuestros sentimientos de una persona de Dios que es completamente distinta a la que la Escritura habla. Y por ello estamos estudiando ahora los atributos de Dios. El primer atributo que estudiamos este año fue: Dios es fiel. ¿De acuerdo? No se los olvide, Dios es fiel. Y hablábamos porque Él es fiel, cómo manifiesta su fidelidad. Y nos comparábamos nosotros en cuanto a la fidelidad de Dios. Ahora, el domingo anterior tuvimos la oportunidad de hablar sobre Dios es justo. Y cómo la palabra lo muestra a Él como un Dios justo, y que aunque los pensamientos nuestros no coordinen con sus deseos y sus anhelos, de acuerdo a la Escritura, Él nos va a enseñar cómo obra su justicia. Y estamos hoy aquí para aprender acerca
de la justicia de Dios. Justo, el ser justo es un atributo de Dios, pero la justicia de Dios es el principio que rige esa actuación o ese actuar de Él cuando Él es justo. ¿De acuerdo? Que la justicia, si hablamos, yo puedo decir soy un hombre justo porque he sido justificado por el Señor. Pero yo justo como individuo es una cosa, y la justicia que rige a los colombianos, en nuestro caso, los que somos de este país, es otra cosa. Para yo poder ser justo, según la justicia colombiana, debo cumplir lo que dicen sus códigos penales, ¿sí o no? Porque si yo daño o causo un mal que está tipificado como delito en lo que rige la justicia colombiana, me convierto en un delincuente, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo comprender y cómo captar esto de la justicia de Dios cuando nosotros entendemos que solamente podemos ser justos cuando somos justificados por Cristo Jesús? O sea, ninguno de nosotros es justo. Si yo le pido levante la mano a los que son justos acá y alguien levanta la mano, le aseguro que miente. Además de justo es mentiroso, de injusto es mentiroso. O sea, se le suma algo más o algo peor a esa persona porque aparte de injusto es mentiroso. Y la única manera en que nosotros podemos ser justos es siendo justificados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No solamente en la cruz, sino al ver su concepción, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Allí radica la posibilidad nuestra de poder ser justificados cuando creemos lo que la Escritura dice. Amén. Entonces, hablábamos acerca de la justicia de Dios y buscábamos cómo, de alguna forma, valga la redundancia, justificar que Dios es justo. Y utilizábamos muchas citas: Génesis 18, 25, Deuteronomio 10, 17, Salmo 19, 9, Salmo 92, 15, Isaías 28, 17, Apocalipsis 16 del 5 al 7. Eran citas que utilizábamos nosotros. Si usted quiere, la recopilación de todas estas citas se encuentra en la predicación del domingo anterior, que ya está en redes sociales, en Facebook y en YouTube, el canal de nuestra congregación. Y explicábamos cómo se llama o cómo se autodenomina el Señor justo, porque aprendíamos que la Biblia, la Escritura, es una autobiografía de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, si quiere conocer su biografía, no mire a los hombres, mire la Escritura. Ahí se encuentra escrito todo cómo es Dios. Y que errábamos de alguna otra forma cuando tratamos de ubicarnos nosotros como actores principales de la Biblia y no al Señor. Porque la Biblia, aunque habla de ti y de mí y de todos nosotros, los justificados y los no justificados, los salvos y los perdidos, es una autobiografía de Dios mismo. Para conocer a Dios y entender cómo es Dios, vayamos a la biografía de Dios. ¿Quién la escribe? Él mismo, a través de santos hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y que tenemos como consigna en esta congregación que la palabra de Dios es la autoridad máxima en generación de fe. No es un pastor, un líder, un servidor, no. Un maestro, un obispo, como usted lo quiera llamar, como un servidor, como usted quiera. No, es la palabra quien rige su iglesia, una de las congregaciones que hace parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y también hablábamos que si usted conoce a Dios, sabe que Él es absolutamente y perfectamente justo. Y veníamos a la definición según la Real Academia de la Lengua Española, lo que era justicia, y creo que de aquí en adelante es que vamos a empezar a estudiar en esta mañana. Lo que he dicho antes es solamente para recordar y ponernos en contexto de lo que habíamos estudiado la semana anterior. Entonces, vemos en la diapositiva número 10, encontramos la definición de justicia, que es principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. La justicia está íntimamente ligada con la
honestidad. Y según un diccionario, en Wikipedia encontrábamos que la justicia es la virtud cuya práctica establece que se ha de dar al prójimo lo que es debido. Se ha de dar al prójimo lo que es debido, con equidad respecto a los individuos y al bien común. Y hablábamos que todas estas características tienen que ver con el Señor, porque Él cumple todos estos objetivos de justicia, que Él cumple todos estos objetivos de justicia. Y que leyendo cuidadosamente en las Escrituras nos damos cuenta de que el Señor es completamente honesto y completamente justo. ¿De acuerdo? Hablar de justicia significa integridad y honradez. Decir que Dios no es justo es decir que Dios no es honrado y que Dios no es íntegro. Y eso negaría a su persona. Y estaríamos como divagando entre personas que tienen un concepto errado de Dios. Y decir que Dios es justo o que la justicia de Dios es un hecho, es decir, que hay integridad y rectitud en Dios. Ahora, yo me pregunto una pregunta muy personal que me hago: ¿cómo nosotros podemos afirmar o negar que Dios es justo cuando realmente nosotros no tenemos autoridad para declarar quién es justo y quién no? Por nuestra condición de injusticia de nacimiento, por nuestra condición no de justos sino de justificados. Nos queda bien difícil a nosotros ser un árbitro entre la justicia y la injusticia, o lo que llamamos injusticia de Dios. ¿Cómo nosotros tenemos una vara para medir o una cinta métrica para decir cuándo es Dios o cuándo Dios no es justo? Pero sí lo hemos hecho algunas veces, ¿verdad? A veces decimos, la justicia de Dios le va a alcanzar. Y estamos profiriendo sobre alguien un juicio que regularmente cuando hablamos que la justicia de Dios actúe es que cause mal a alguien que está haciendo algo que para nuestro concepto o para nuestra opinión es algo que no está bien. Pero muchas cosas que a nuestros ojos no están bien, para los ojos de Dios, hacen parte del bien que quiere que hagamos. Por ejemplo, pregunto, ¿la división a usted le parece bien? ¿Que nos dividamos le parece bien? No nos parece, ¿verdad? Pero Dios divide el trigo de la cizaña. Dios divide las ovejas de las cabras. Dios divide la falsa doctrina de la doctrina correcta. Pero a nuestros ojos puede ocurrir muchas cosas que parezcan injustas a nuestro parecer. Pero para Dios no. Y decimos, eso no es justo delante de los ojos de Dios. Y muchas veces nosotros somos injustos al declarar estas palabras. Entonces tenemos que conocer a Dios realmente para hablar con... Mira, es que igual no lo vamos a alcanzar a conocer todo porque Él es infinito. Pero somos ligeros para decir que es justo y que es injusto. ¿A usted le parece que alguien que está padeciendo en una cama con dolores de cáncer se extienda en su día por meses o años? Uno dice, eso no es justo. Pero ¿qué sabe usted y yo de la determinación de un día y la hora de que alguien parta de este mundo o no? De que permanezca o no. Porque quien dio la vida es el único que tiene el poder de quitarla cuando quiera. Y encontramos que dentro de las injusticias de las que el hombre habla está, ¿por qué no recoge a todos los enfermos y se los lleva allá para que no sufran? Porque a tus ojos eso es justicia. Pero ante los ojos de Dios, la justicia es otra cosa. Y permite que a través incluso de la aflicción, la justicia de Dios se manifieste en muchos. Y que a través de lo que para ti es una injusticia, otros puedan creer y otros puedan ser fortalecidos en la fe a través de testimonios de vida. Por ejemplo,
Testimonios de vida que glorifican al Señor o testimonios de vida que no le dan gloria a Dios y que hacen que algunos se aparten de la justicia verdadera de Dios. Entonces leemos en el Salmo 89, 14, leemos lo siguiente: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y hablábamos en la reunión anterior que la justicia y el juicio son los cimientos del trono de Dios. Y ponía el ejemplo con esta edificación donde estamos predicando hoy, esta casa de oración y de exaltación al Señor, que para poder sostener las paredes y el techo y el segundo piso y el techo del segundo piso, tendríamos que haber puesto primero unos cimientos, unas vigas y columnas internas para que pudieran sostener todo el edificio. Y la Escritura está diciendo acá que lo que sostiene el trono donde se sienta el Señor es la justicia y el juicio. ¿De quién? De Dios. Ni suya ni mía. Porque ante sus ojos usted puede decir que algo es justo, pero para Dios no, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Pero justicia y juicio muchas veces son indistinguibles en nuestro hablar. Hay cosas que son por justicia y otras cosas que son por juicio, y a veces no sabemos qué es justicia y qué es juicio. En la justicia de Dios, Él puede permitir que alguien sufra en una enfermedad. Pero es posible que alguien esté sufriendo una enfermedad por juicio de Dios. Que Dios ha dicho, te vas a enfermar y vas a sufrir como justicia de Dios. Pero Él ha emitido un juicio sobre vive o no vive, sufre o no sufre, o su aflicción es quitada o le es puesta aflicción. Porque tenemos que comprender, hermanos, y tenemos que tener plena seguridad de que cuando Dios actúa con justicia porque Él es justo. ¿Me hago entender? Hay dos cosas que parece que fueran lo mismo, pero no son igual. Una cosa es ser justo como atributo y otra cosa es justicia como plan divino. Como plan de Dios. Como característica, justicia. Él no puede ser injusto porque se negaría a sí mismo. Hace parte de Él porque Él es justo. Y que dentro de la justicia y la fidelidad de Dios, ahora me meto con el primer atributo que vimos, entre la justicia y la fidelidad de Dios existen disciplinas dadas a su iglesia. Mira, si tú consideras que eres parte de la iglesia de Cristo, no deseches ni desprecies la disciplina que Dios te da. ¿Sabe qué enseña hoy los que no son iglesia y se hacen llamar iglesia? Su propia justicia y su propia fidelidad, en la que Dios te tiene que quitar ciertas aflicciones porque Dios no es malo, porque Dios es fiel. Entonces Él te quita eso, este año te lo quita, las buenas o las malas, o a través de una oración, o a través de una reprensión en una oración que no es bíblica. Y declaro y profetizo y digo que este año no tendrás aflicciones, puras babosadas se dicen. Porque dentro del plan y del propósito de Dios, en su fidelidad y amor por nosotros, tendrá que disciplinarnos. Tendrá que corregirnos. ¿Y cómo más nos corrige el Señor si acaso no es con aflicciones? Con momentos de crisis para poner los ojos donde debemos ponerlos. Entonces alguien que está dentro de la iglesia debe aprender a discernir qué le enjuicia, si sus propios actos o la justicia de Dios. Si sus propios actos como consecuencia de maldad o la fidelidad de Dios que te quiere hacer un favor. Por ejemplo, el año pasado perdí mi empleo. A mis ojos fue injusto. Fueron utilizados argumentos que para mi apreciación eran injustos, pero hacían parte del trato de Dios para conmigo, para afligirme, para decirme que desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, Él me iba a sostener sin un salario. ¿Hay justicia o no hay justicia? ¿Fue injusto Él al permitir que me despidieran? Pues no fue injusto.
Él hizo justicia y después de enero, febrero, marzo, abril, mayo, febrero, hasta ahora está febrero, el Señor le place entregarme otro empleo. Un empleo mejor, con mayor paga, con mayor retribución, a desarrollar otras actividades y entrar en otro gremio en el cual puedo llevar el mensaje de la palabra del Señor. Pregunto hoy, ¿fue entonces Dios injusto por yo perder mi empleo? No fue injusto. ¿Ha hecho justicia al colocarme con una nueva tarea para tener más ámbito o más espacio para seguir predicando el evangelio? Actuó su justicia. Y Él nunca dejará de ser justo, aunque a nuestros ojos las cosas parezcan que van mal. El Salmo 97, verso 1 al 6, dice lo siguiente. Salmo 97, verso 1 dice lo siguiente. Jehová reina. ¿Usted ha leído en alguno de los monumentos que se hacen como ídolos para adoración, uno que dice yo reinaré? Pues déjeme decirle que el Dios nuestro no reinará. Él reina. Él reina. Y es rey justo. ¿De acuerdo? Y nosotros hacemos parte de su reino, los que somos de su iglesia. Hay unos que son convocados y no quieren venir a su reinado, a vivir bajo sus normas, bajo su palabra, bajo sus decretos, bajo su profecía, bajo su palabra. En un reino de hombres, cuando alguien no acepta la voluntad del rey, ¿qué le pasa? O lo encarcelan o lo matan. Y por ahí habían unos haciéndome así. Le cortan la cabeza, por supuesto. Y se habla de que esos reyes fueron injustos. Se habla de algunos, pero otros son justificados por los mismos hombres. No, pero lo que pasa es que este tipo se puso pesado. Tenía que cortarle la cabeza. El rey actuó de manera justa, porque expidió un decreto y no lo hizo. Pero la Biblia que leo me habla de hombres que vivieron bajo reinados de hombres y decidieron no claudicar o no bajar su cabeza o no postrarse o no obedecer a los reyes terrenales. ¿Se acuerdan de uno que fue echado al foso de los leones? ¿Han leído sobre ese? ¿Quién era ese? ¿Se me olvidó? Ah, muy bien, Daniel. Y otros fueron echados a un horno de fuego ardiendo. ¿Quiénes fueron esos? Daniel también. Daniel no estaba allí. Está en el libro de Daniel, pero Daniel no estaba. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, aunque vivían bajo un reinado humano, no claudicaron ante los mandatos de ese rey humano y antepusieron ante él las palabras del Rey Supremo Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor. Entonces, terminamos de leer Salmo 97:1 que dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Son las mismas palabras que leímos en el Salmo 89:14 hace unos cuantos minutos. Pero de pronto usted lee y dice, nubes y oscuridad están alrededor de él. Pareciera que estuviera hablando de un Dios de oscuridad y de maldad. Pero ¿sabe algo? En la oscuridad aún está la luz de Dios. Él es luz en la oscuridad. Y las tinieblas y nubes nunca podrán opacar su persona. ¿De acuerdo? Entender esto que dice, nube y oscuridad hay alrededor de él, pero que dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Aunque alrededor de él haya oscuridad, él sigue siendo justo y sigue siendo
fiel y sigue teniendo el juicio como cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron, ya ves, viene el mundo y la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron ¿qué? Su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Aunque haya oscuridad y tinieblas alrededor de tu vida, el juicio y la justicia de Dios prevalecerán. Y usted y yo deberíamos estar confiados en ese Dios que es justo. Porque aunque con nosotros cometan actos de injusticia, nosotros no estamos llamados a cobrar justicia por nuestras propias manos, sino también dice la Escritura, dejad espacio para la ira de Dios. Pero ¿cómo podemos hablar de ira de Dios? Pastor, no diga esas cosas si Dios es solo amor. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y algunos hoy solo predican la parte del amor de Dios, pero se olvidan de la ira y de la justicia y el juicio de Dios. ¿Es acaso Dios malo por aplicar justicia, juicio y desatar su ira en algunos momentos? Pues no es malo, es justo. Y eso no puede entrar en nuestra cabeza finita y limitada. No ilimitada, sino que es finita y también es limitada, tiene límites. No alcanzamos a comprender la profundidad de la justicia y de los juicios de Dios. Se lo voy a decir de esta forma que de pronto tampoco le va a gustar, pero se lo voy a decir. El día que estemos delante del trono de Dios y usted esté allí, y quizás, no sé si será de esa manera, y quizás al que está al lado suyo, que usted conoce y ama, el Señor le dice, usted para la derecha y usted para la izquierda. Usted es salvo y usted será condenado. ¿Sabe qué deberá hacer usted? Bravo, tus juicios son justos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Los cielos cantan, adoran, alaban los justos juicios de Dios. Es cruel, ¿verdad? ¿Cuántos consideran que es cruel? No es cruel, es justo. Por ende, nuestro trabajo como hombres y mujeres de Dios, jóvenes y niños de Dios, es predicar el evangelio a tal punto que la gente sepa que hay una oportunidad en Cristo Jesús, Señor nuestro, y quien no acepta, quien no se rinde, quien no se entrega, quien no claudica, quien no vence su orgullo y baja su cabeza delante de Dios, incurrirá en delito y será juzgado y será condenado y será echado fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es necesario predicar la verdad de la Escritura y no traerlos ustedes aquí un domingo, no como ovejas del Señor, sino como borregos a que repitan lo que usted ya sabe que va a escuchar. Te va a ir bien, todo está bien, Dios te va a quitar todo, la enfermedad, todo lo malo que tienes se te va a ir, tendrás prosperidad, este año será el mejor para tu vida, y se olvidan de hablar de los justos juicios de Dios y aún del día malo del que habla la Biblia. Hermano, el día malo no es un invento mío. El día malo te va a llegar a ti y a mí en algún momento. ¿Alguien ha tenido días malos? Por mucha profecía y por mucha palabra y por mucha imposición de mano de hombres, el día malo va a llegar. ¿Quién te va a cubrir a ti del justo juicio de Dios? Por eso hemos sido convocados a este lugar, y aún los que se conectan, a escuchar palabra completa. Predicar el evangelio incompleto es tanto como mentir. Creo que es peor, es más dañino predicar el evangelio a media asta que no predicarlo, porque el que no se le predica sabe que se va a condenar.
Pero algunos estando sentados en sillas en templos hoy reciben un mensaje donde todo es alimento, leche tibia para los bebés y no comen alimento sólido, tratando de enseñarle la profundidad de la verdad de Cristo en la palabra de Dios. Y hoy muchos, creyendo ser salvos, se van a perder. Y sé que muchos de ustedes que están acá pues apenas vienen y recién se congregan. Pastor, mire, aquí está Chole con nosotros, ¿cómo va a decir eso delante de ella? Prefiero decírselo ahora que recién viene, a que la endulce todo el año diciéndole que todo le va a ir bien y al final de año me diga, pastor, usted me dijo que todo iba a ir bien y usted me mintió, usted es un falso profeta. Pero hoy te puedo predicar a ti y a tus hijas con todo el amor del mundo, mi querida amiga, y espero que seas mi hermana en Cristo Jesús y que entregues tu corazón no solamente, sino tu vida entera, porque algunos enseñan solamente a entregar el corazón y la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Yo te quiero decir que no te predico solo a tu corazón, a ti, a tu casa, a toda tu familia, que si tú te decides por Cristo Jesús para entregar no tu corazón, sino toda tu vida a Él, encontrarás salvación, así el día te vaya mal. Así nos enseña el Señor a predicar la verdad de Él. Y que a pesar de pruebas y tribulaciones, Él nos sostendrá y nos mantendrá firmes hasta el día que nos llame a su presencia. Para ser juzgados y ser hallados justificados, mas no condenados por nuestras acciones. Olía que estás hoy con nosotros acá, mi querida amiga. Prefiero predicarte de esto, hermana. Prefiero predecirte la verdad. Pero el mundo hoy oculta que detrás de las profecías y vanas palabras de hombres se encuentra todo un caos de oscuridad y penumbra. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos de hablar de quién es Dios. Él dice en el verso 3, fuego, ira, irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. El Señor tiene enemigos. No, todos somos amigos de Dios y cantamos la canción amigos de Dios. Y qué lindo es ser amigo de Dios, como el padre Abraham. Pero unos son amigos de Dios y otros son enemigos de Dios. Y el apóstol Pablo le llama, me encanta como dice, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz de Cristo, porque la cruz significa lo que el Señor dijo: si alguien quiere seguir en pos de mí, pues tome su cruz y sígame. Toma tu cruz y sígueme. Pero algunos dicen, no, sabes, al llegar a este templo la cruz será quitada de ti. ¿A cuánto le gustaría que el Señor quitara la cruz que tiene que tomar? Ay, hermano, pero si usted lo dice en otro templo, muchos van a gritar amén. Usted no grita amén aquí. Primero, si tiene poco de estar viniendo, usted no grita amén por una razón, porque los otros no gritaron. Y usted nuevito, hoy está aquí, tiene 1 semana, 2 semanas de venir. Pero si yo hubiera preguntado en un templo de los que, en donde se predican los fariseos, los que enseñan la mitad del cuento, ¿a cuánto le gustaría que hoy Dios le quitara la cruz que tiene encima para poder seguirlo? Todos van a gritar amén, aleluya, no quiero esta cruz, este marido, esta suegra, este dolor de cabeza, este trabajo, este empleo, este pastor. Y todos dirían amén. Pero quien no toma su cruz y le sigue no es digno de ser discípulo del Señor. Eso lo leo en la Escritura. ¿Usted dónde saca tantas cosas, pastor? De la Biblia. De la Biblia, hermano. Dice, sus relámpagos alumbraron el mundo y la tierra vio y se estremeció. ¿Por qué la tierra ve y se estremece? Sencillamente porque la tierra ha sido maldita por causa del hombre. Pero en el Señor encontramos bendición. Acuérdese de la tierra será maldita a causa de ti con Adán. Pero hay otro grupo que le dice, vayan a tal lado, a la tierra donde fluye leche y miel. Y no es Venezuela. Y no es Colombia. Y no es Argentina o los hermanos que nos escuchan de Chile, de Argentina y de otros lugares del mundo. No. La Nueva Sión.
la santa ciudad, donde no habrá más llanto ni dolor. El cielo y la tierra pasarán. El cielo nuevo y la tierra nueva. La santa ciudad, la santa Jerusalén. Donde Él mismo, dice la palabra, cuando estemos llorando, nos va a enjugar las lágrimas de los ojos y ahí no habrá más llanto y dolor. Pero aquí en esta tierra, usted y yo lloramos a causa de muchas acciones que nos causan dolor. La gente ofende, la gente mata, la gente es injusta, pero en la ciudad de Dios, la tierra de la justicia. Justicia y juicio son indistinguibles el uno del otro. Decir que Dios es justo es decir que Dios es equitativo, que es moralmente recto. Y si usted va a Ezequiel capítulo 18, verso 25, la escritura que sigue, mire lo que dice la escritura. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, ¿qué dice él? Oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino. Yo me imagino el Señor poniéndose las manos así en la cintura. No es recto mi camino. ¿No son vuestros caminos torcidos? O sea, el Señor está haciendo una pregunta retórica. Está diciendo, tú dices que no es recto mi camino. ¿No será más bien que tus caminos son los torcidos y no yo el torcido? Ahora quiero aclarar algo. ¿Usted ha escuchado cuando un pastor como yo quizá le dice a alguien, mira, estás haciendo las cosas mal, lo que estás viviendo es pecado? Y esta persona se enoja y me deja de hablar y deja de venir al templo y etcétera, etcétera. O yo le digo, no estás haciendo las cosas correctamente, es necesario que hagas este tipo de situaciones. Y esa palabra va y te echa el cuento a ti. Y tú dices, no, pero el pastor se ha exagerado. Es que nadie debe juzgar a nadie. Y él lo que está haciendo es juzgarte. O no el pastor, cualquier persona. Cuando se habla con autoridad, con la palabra del Señor. Es que nosotros no estamos para juzgar a nadie. Solamente el Señor juzga. La Biblia dice, juzgad con santo juicio, con justo juicio, con honesto juicio, con rectitud de juicio. Si nosotros como hombres de Dios no podemos confrontar a una persona y decirle, lo que haces está mal, estás por el camino equivocado, te estás apartando del Señor, este camino te puede llevar a perdición. Y esa persona nos dice, es que usted me está juzgando, por ejemplo. Entonces, ¿quién confronta a esa persona? ¿Quién le dice a esa persona, vas por camino equivocado, vuelve al camino del Señor? ¿Quién lo hará, hermano? Dígame quién lo hará. Los padres, muchas veces los padres justifican a sus propios hijos. Los abuelos son unos pellichones de primera. Aprendieron a ser papá con los nietos, no con sus hijos. Y yo tengo una verdad en mi vida, no es una palabra de Dios, pero yo aprendí a ser hijo cuando fui padre. Se lo juro. Si me fuera permitido jurar, se lo juro, por mí. Aprendí a ser hijo cuando fui padre. ¿Y sabe cuándo me voy a graduar de padre? Cuando sea abuelo. Porque entonces le podré decir a mi hijo, mira, ojo, no corrija a tu hijo de esa manera, vas a cometer un error. Pero si tú me diste palo a mí, por eso yo estaba equivocado, ya sé, por ahí no es. Entonces por eso los abuelos son los consentidores, porque se gradúan de padres cuando son abuelos. Porque se dan cuenta de todos los errores que cometimos como padres mientras teníamos apenas a nuestros hijos.
Y nos damos cuenta de los errores que cometimos como hijos cuando somos padres. Entonces, ¿quién nos puede a nosotros corregir, hermanos, si no es un hermano maduro en el Señor? Angélica no me aguanta un regaño a mí. Angélica, congrégate. Y vino. Angélica, ya es tiempo. Volvió. Hermana Consuelo. No, la hermana Consuelo estaba de viaje por Cali. Mira, ve, y vino, ve. Aleluya, ve. Gloria al Señor, está aquí con nosotros. Bienvenida, hermana Consuelo. Fiel seguidora del Señor a través de las predicaciones de Generación de Fe. Tenemos una sede en Cali, ¿o no, hermana? Entonces, mis queridos hermanos, no juzgues como injusto al hermano mayor con fundamento en la palabra cuando te dice o te dijere, corrígete. Solo Dios puede juzgarme, sí, pero yo estoy puesto como heraldo para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y te estás apartando del Señor. Y no te es lícito, te va a ir mal. A esta hora maldiciéndome. No, es que el que se aparta del Señor, la Escritura dice, porque alejados de mí nada podéis hacer. Otra vez me está maldiciendo y ahora con la palabra. Para eso es que la ley, estudian la ley, la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué quieren? Yo veo que tu camino es torcido, pero en un abrir y cerrar de ojos se va a enderezar. Hermano, si no abre los ojos usted y no viene otro y se lo abre a través de la Escritura, vas a seguir con los ojos cerrados. Porque el que está predicando ese tipo de predicaciones o ese tipo de verdad está mintiendo. Para él es una verdad y de pronto tú quieres ese tipo de verdad, pero esa verdad son falacias. La Escritura dice que si un hermano peca, incluso, y tú como hermano le haces volver de su camino torcido al camino que es de Dios y justo, con la justicia de Dios dice que muchos pecados son borrados. Nos es contado como grato delante de Dios hacer volver al hermano que se pierde. ¿Y cómo puede hacer el hermano que está firme en el Señor hacer que el hermano que se está perdiendo vuelva a Cristo Jesús si no es con la palabra? No es hablando la verdad del Señor. Entonces, aquí el profeta Ezequiel en capítulo 18, verso 25 dice una gran verdad. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, oh casa de Israel, dice el Señor. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Por eso usted ve que la gente cuando es corregida, con fundamento, con argumento, incluso en la palabra, en vez de alegrarse, muchos, la mayoría, se enojan. Y te culpan y te dicen, eres un pastor terrible, odioso, antipático, degenerado. Empiezan ahí, no sé, en sus conversaciones. Injusto, ¿cómo hace eso conmigo? De decirme que me voy a perder, ya me maldijo y si me pierdo es por culpa de él. No. Si alguien se pierde es porque tomó la decisión equivocada de poner su fe en otro lugar que no es Cristo Jesús y vivir para otras cosas que no son el Señor. Por eso el profeta Ezequiel, verdadero profeta, ¿no? La Biblia ampara a Ezequiel como profeta, ¿sabía? La Biblia ampara a Isaías como profeta. La Biblia ampara a Juan Bautista como profeta. Pero la Biblia no ampara a muchos que se hacen llamar profetas hoy y no lo son. Verdadero profeta, que aparezca, que la Biblia diga que es profeta. Y quiero decirte, ¿cuándo somos nosotros profetas? ¿Podemos ser profetas nosotros? Sí. Cuando hablamos las palabras que Dios ha dicho. El Señor ha dicho. La Biblia dice. Pero cuando decimos el Señor te dice y lo sacamos de la mente y de los sentimientos, falso profeta. Así nos duela y amemos a San lo que sea. Falso profeta. Y esta presión
Camino torcido significa simplemente injusticia. Porque justicia significa rectitud. Rectitud. Y la palabra juicio como tal es usada en los textos anteriores. Es la aplicación de la justicia. La justicia es como la norma. Y el juicio es el decreto de la norma. El alma que pecare, esta también morirá. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el juicio ahí? Salvo. ¿Cuál es el juicio en la otra palabra que dije? El alma que pecare, esta también morirá. ¿Cuál es el juicio? Morirá. Palabra de Dios en Romanos. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes dos juicios que agarrar ahí. Decreto. La paga del pecado es muerte. Muerte, juicio. Pero si te decides por Cristo, si entregas tu vida a Cristo Jesús, la dádiva, o sea, el regalo de Dios para tu vida es vida eterna en Cristo Jesús y no condenación. Entonces ese juicio es un juicio a una persona de la que el Señor no le puede el Señor o la justicia no le puede imputar cargo porque es una persona que ha sido justificada. No, pero si él es culpable, y vamos a hablar de eso más adelante. Él es culpable. Él era culpable hasta que Cristo pagó por su pecado. Él era culpable. Ya no lo es. Ahora que ve, cuando Dios ve a un justificado, o sea, alguien que se ha arrepentido de sus pecados, no ve a la persona, ve a Cristo. Los méritos de Cristo Jesús en la persona. Entonces, ¿sabía usted que injusticia e iniquidad son la misma palabra? Cuando decimos que Dios es injusto, estamos diciendo que Dios es inicuo. Que Dios tiene iniquidad o causa de pecado. Estamos blasfemando en contra del Señor. Así que de ahora en adelante tenga cuidado para clasificar según su deseo, voluntad y opinión lo que es justo y lo que es injusto. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, o sea, ¿qué está diciendo? El Señor no es justo. Ay, eso no es justo, Dios mío, ¿cómo va a pasar esto? Ay, Señor, ¿por qué hacen estas injusticias conmigo? ¿Alguno lo ha dicho alguna vez? Yo lo he dicho. Yo lo dije. Pero ya no lo quiero seguir diciendo. Estoy diciendo, ay, Señor, te volviste un torcido. Ni más ni menos. Ay, Señor, hay iniquidad en ti. Entonces, ¿cómo me atrevo yo a declarar, profetizar o decir algo que no es la voluntad del Señor? Tengo que sujetarme a su justicia. Usted, como iglesia, tiene que sujetarse a la justicia del Señor. Cuando Dios juzga a un hombre, trae justicia a la vida de ese hombre. Y Él aplica la justicia nada más y nada menos en el hombre, o cuando hablo hombre, estoy hablando del ser humano, no al hombre macho, al varón. Hombre como ser humano. Cuando aplica justicia a un hombre, o juicio, cuando Él trae justicia a la vida de ese hombre, Él aplica la justicia a la situación moral que ese hombre o la vida de ese hombre está creando. Por eso la justicia va directamente a nuestra moralidad. Hay cosas que están moralmente mal en medio de nosotros. Que yo les mienta acá es un acto inmoral, ¿sí o no? Sería inmoral. Y Dios tiene que juzgar la inmoralidad de una persona como yo. Si predica o no predica la verdad. Cuando usted comete un acto de inmoralidad. Y sabe una cosa, esto de inmoralidad nos lo hemos llevado solamente al plano de lo sexual. ¿Sí o no? Esa persona es inmoral. ¿Por qué? ¿Cómo se viste? ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo? No, hay actos inmorales que no tienen que ver con desnudos. Pero la parte sexual
inmoral es injusticia. Por eso a los novios, mucho cuidado con la inmoralidad que dice claramente sexual, las pasiones juveniles. Pero los casados también pueden ser inmorales, incluso con sus propias esposas. Las esposas con sus propios esposos pueden llegar a una inmoralidad sexual aunque estén casados. La expresión torcido significa injusticia. Y la injusticia juzga la moralidad del hombre. Pero si los caminos del hombre no son rectos, por supuesto que Dios sentencia al hombre. Un hombre que ande por camino torcido, a sus ojos dice, mira, la gente torcida, todo lo malo que hace y no les pasa nada. ¿Usted no ha dicho eso alguna vez? Tanta gente buena que se muere y no se muere el desgraciado este. Desgraciado sin gracia, ¿no? No tiene gracia. Y jugamos de esta forma. Los hermanos se ríen. La justicia no es algo que Dios tiene. La justicia es algo que Dios es. Vamos a hacerlo a lo carismático, dígalo conmigo. La justicia no es algo que Dios tiene. La justicia es algo que Dios es. Él es justicia. Un gramático podría modificar la frase según A.W. Tozer. Justo es algo que Dios es. La podría modificar así. Pero yo digo, no, la justicia es algo que Dios es. O sea, Dios es justo. Y nosotros lo decimos como atributo de Dios, aclarando, ¿no? Pero Dios en sí mismo es justicia. Cuando Dios actúa, actúa en justicia. Nunca actuará en injusticia. Y la justicia no pelea con los otros atributos. Porque es que uno dice, no, imagínate, ojalá que lo alcance la misericordia de Dios, porque si lo alcanza la justicia, ay Dios mío. ¿Sí o no hemos dicho estas cosas? Yo no le pido al Señor justicia, yo le pido al Señor misericordia, porque si le pido justicia, entonces yo también llevo. Mira, pidas o no pidas, Él es justo, aplicará justicia y no dejará de ser misericordioso. Y tenemos conceptos errados como evangélicos aleluyas. No le pidas a Dios justicia porque, uy, manita, eso te va peor. Dios no actuará en justicia porque tú se lo pidas o no. Tú no determinas cuándo Dios es o no es justo. Y de eso nos han llenado la cabeza con el falso evangelio. Hermano, cuando vaya a orar, mira, yo te voy a decir, es que tú estás orando mal. ¿Por qué estás orando mal? Porque tú estás pidiendo al Señor y que justicia, hermano, le va peor a usted. Ora por misericordia. O sea, Dios es un tablero de botones en que tú escoges justicia, amor, benignidad, justo, bueno. Vamos a tocar justicia hoy. ¡Tan! Dios justo. Ahí entonces Dios empieza a ser justo. Hoy vamos a tocar santidad. ¡Tan! Dios es santo. Pero hoy voy para la discoteca. ¡Tan! Voy a quitar Dios es santo. Me voy para una tomata con unos amigos a una disco. Vamos a quitar, vamos a ver. Vamos a quitar que sea justo. Quitamos que sea justo, pero añadimos que sea bueno. Bueno. Vamos a poner que sea amoroso, ya está en rojo. Y que sea fiel. Pero que no sea verdadero para que no me coja mi esposa. Vamos a activar que sea bondadoso. Y que sea clemente. Pero que no sea omnisciente para que él no sepa lo que yo voy a hacer después que salga de la discoteca. Dios no es un tablero de botones. No puedes quitar y poner atributos de Dios a tu imagen y semejanza. Porque tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y no Dios a imagen y semejanza suya, hermano. Erramos cuando maldecimos de esa forma. Ay, pastor, yo no he maldecido a Dios. Claro, tú estás diciendo, si dijeres, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, dice el Señor.
¿No son vuestros caminos más bien los torcidos? Diga al que está a su lado, o sea, de color azul. Diga al que tiene más cercano allí. Dios no es un tablero de botones. Dios es amor siempre. Y así como Dios es amor, también es justicia. Y por allá dijo uno, también es fuego consumidor. Sí, también es fuego consumidor. Son dos citas diferentes y están en lugares distintos para que sepa. La Biblia dice, y sacan lo que es y leen, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hermano, deme esa versión para dónde está junto eso. Sí lo dice, todo el contexto, por supuesto. Usted a veces oye decir, la justicia de Dios requiere que Dios haga tal cosa. Usted no puede poner o quitar. El lenguaje humano vacila cuando tratamos de usarlo para describir a Dios. El autor A.W. Tozer dice, debemos recordar que la justicia no es algo externo a Dios, a lo cual Dios debe conformarse. Nada jamás le exige a Dios hacer nada, nada. Entonces usted ve un acto de injusticia y usted dice, vamos a quedarnos a ver cómo actúa la justicia de Dios. Puede que actúe enseguida. ¿Usted no ha visto a alguien robando y cuando sale se hace daño a sí mismo? Alguien que cometió un hurto, una cuestión, atracó a una persona, se montó en una moto y por ir corriendo se dio. Y la gente dice que la justicia de Dios, ya de una vez. Y uno dice, está bueno. La justicia de Dios. Ay, hermano. ¿Sabe qué estaría haciendo ese ladrón que hoy está robando? Si usted le hubiera predicado la verdad del evangelio, estaría sentado hoy a tu lado aquí. Por eso la necesidad tuya y mía de predicar el evangelio a los que se pierden. Chole, ¿cuánta gente te llega a ti a esa tienda ahí, hombre? Y bueno, ustedes saben por qué lo digo, pero estoy seguro que conoce la situación económica de muchos vecinos. Ora por ellos, hermana. Pide misericordia y justicia para que te paguen. Hermanos míos, el evangelio es completo. No podemos predicar parcialidades del Señor. La justicia, si nosotros decimos Dios debería actuar de manera justa aquí, como si tú pretendieras añadirle algo a Dios. Tú no puedes añadir nada a Dios ni quitarle. Porque debemos recordar que la justicia no es algo externo a Dios, a lo cual Dios debe conformarse. Si usted tiene un Dios al que le exige hacer algo, entonces tiene un Dios débil, que debe uncir su cuello a un yugo y allanarse ante la presión externa, escribe Tozer. Cuando usted escucha a alguien orando de esta forma, yo ordeno, yo declaro, yo profetizo, yo está dando órdenes a Dios. Ese Dios no es el Dios de la Escritura, porque al Dios de la Escritura nadie le ordena, nadie le declara, nadie le ¿qué más? Le establece, nadie le decreta. El que decreta es Él, el que imparte justicia es Él, el que dice que se hace es Él en el tiempo que Él dice, como Él dice, porque Él es Dios justo. Porque quiere y porque puede. Cuando quiere y no cuando puede. Él siempre puede, porque es todopoderoso. Entonces, por eso el pensar erróneamente de esta forma, que de añadir o quitarle a Dios cosas, y todas las razones de Dios para hacer algo están situadas dentro del favor de Dios. No son atraídas desde afuera para que Él las cargue. Yo le voy a poner a Dios amor hoy porque Él debe ser amoroso con esta persona que muere. No. Morirá cuando Dios decrete su juicio de muerte en esta tierra para esa persona. Y la pongo grave, hermano. Cuando alguien está muriendo, muchas veces usted dice, ay no, Dios debería llevárselo para que no sufra.
¿Qué sabes tú y yo? ¿O qué sabemos nosotros? ¿Qué sabes tú de que Dios esté dando un tiempo a esa persona para que se ponga en paz con él? Pero no, tú quieres que se lo lleve ya, que se lo lleve ya, que se vaya, que se vaya. Alguien dijo eso de mi padre. Ay, no, pastor, pero mejor que se lo lleve. ¿Y por qué no te lleva a ti? Es lo mismo. Ay, pastor, como si no me quisiera. Ah, como tú no quieres a tu papá, yo sí quiero al mío. Dios está actuando justamente con mi padre, aunque él esté sufriendo. Porque el sufrimiento hace parte de esta vida en esta tierra. Pero usted ni yo lo queremos. Pero tenemos un Dios que aunque tengamos dolor, sufrimiento, Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Aleluya. Entonces, mucho cuidado, hermanos, con hablar o decretar juicios en contra de Dios para opinar usted lo que Dios es justo y lo que no es justo. Algunos hoy no están en esta congregación porque yo soy injusto. Si es por mi culpa, pido perdón. Pero si es porque no están de acuerdo con la predicación, que les vaya bien. Lo siento mucho, no puedo predicar otra cosa. Puedo, pero no quiero. Y no quiero. Dios, siendo perfecto, es incapaz de perder o ganar algo. Él ni pierde ni gana nada. Él es incapaz de hacerse más grande o más pequeño. Él es incapaz de conocer más o conocer menos. Dios es simplemente Dios. Y Dios justamente desde su interior, no en obediencia a ninguna ley imaginaria, Él es el autor de todas las leyes. Él actúa como Él mismo en todo tiempo. Si hay algo que no puede hacer Dios, es negarse a sí mismo. Es lo único que no puede hacer. Ay, pero si está sufriendo, se está negando en amor. Él no se está negando en amor. Puede que esté impartiendo justicia. Puede que esté impartiendo incluso hasta misericordia por cuestiones de tiempo, de arrepentimiento. Permítame decirle que Dios siempre actúa como Él mismo. Entonces le escribe lo siguiente, dice: no hay arcángel, ni 10,000 ángeles con espadas, ni con querubines o serafines que puedan persuadir a Dios de actuar de otra manera. Dios siempre actúa como Él ha sido y como será siempre. ¿Usted ha escuchado, hermanos, o los que se hacen llamar hermanos, poniendo ángeles en la esquina de las casas, en la cabecera de la cama, en el techo, abajo, en no sé qué? No hay ángel que tuerza la voluntad de Dios. Ni uno, ni un combo. Pero la escritura sí dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. También dice: Él enviará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Tú no tienes autoridad de poner ángeles en ninguna parte. Los pone Dios. Y peor, como os prediqué el año pasado en una ocasión acerca de esto, algunos dicen y aseguran que tienen cierta cantidad de ángeles delegados para cada cristiano que existe. Falso de toda falsedad. Los ángeles no tienen por qué obedecerte a ti. Los ángeles obedecen al Dios que los creó. Y un ángel que obedezca a un hombre es un demonio. Se le congeló la risa a más de uno que puso ángeles anoche arriba de su cama. Estás llamando demonios a tu vida. Ay, pastor, no diga eso. Un ángel que se sujeta a tu voluntad no es de Dios. ¿O sí? Dios le dice: ve y guíalo por el camino. Y el ángel te guía por el camino. Y tú le dices al ángel: ¿sabe qué, ángel? Yo no voy por ahí. Yo me voy a meter por donde me da la gana. Si el ángel obedece a tu voluntad, está en rebelión con Dios. Por lo tanto, es un rebelde. Y los ángeles rebeldes se llaman demonios.
ningún ángel de Dios del cielo que está en adoración plena con el Señor obedecerá la voz de un hombre, porque su corazón es perverso. Pero tú, cuando ores al Señor, pídele su protección y Él verá cuántos ángeles te manda, o si no es necesario ni siquiera mandarte un ángel para que te acompañe a ninguna parte, porque Él mismo estará delante de ti, guardándote, ampliando el camino, abriendo brechas para que pases tú con los tuyos, así como pasó Moisés el mar rojo en seco. ¿Cuántos ángeles tuvieron que chapalear agua ahí? El dedo de Dios. No, pero fue con la vara. Podría tener un martillo en la mano que si lo alzaba como Dios dijo, se abría el mar. Porque si alguien encontrara hoy la vara con que Moisés abrió el mar rojo, porque dicen es que Moisés fue el que lo abrió. No fue Moisés el que abrió el mar rojo. Fue Noé. No, tampoco es. No fue la vara. Ah, no, porque tenía la vara. Yo me encontré la vara. Tengo el poder de Grayskull. No. Espada del augurio. No, tampoco. Es Dios el que abre el mar. Es Dios el que abrió el Jordán. Es Dios el que hizo nacer de una virgen al ser más hermoso que ha podido existir y que existirá desde antes de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Jesús es su nombre. Y envió un ángel a hablarle a María para que ese ángel le diera un mensaje. Y se ve en la escritura que ángeles que se presentaron delante de hombres, estos intentaron postrarse y le dijeron, no, levántate si yo soy consiervo tuyo. Tú y yo le servimos al mismo Dios, ¿cómo te me vas a postrar? Levántate. Adora a Dios. Así que, hermano, ¿cuán injusto hemos sido nosotros con el atributo de la justicia de Dios? ¿Cuántos han fallado? Alce su mano, ahora sí sea honesto. Yo le he fallado a Dios muchas veces creyendo que Él es injusto y que yo soy más justo que Dios. Él debía redimir al hombre dentro de ese poderoso y limitado marco. Él no podía cambiar o habría ido de mejor a peor o de peor a mejor. Dios no puede mejorar nada. Voy a poner un ejemplo gráfico. Jesús en las bodas de Caná. ¿Qué pasó con Jesús en la boda de Caná? Convirtió el agua en vino. Muy bien. Cuando aquellos prueban el vino, ¿qué le dicen al maestresala? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dijo? Que tenía el mejor vino. ¿De dónde sacaste el mejor vino? Y si le preguntan a Jesús, Señor, ¿por qué dejaste el mejor vino? ¿Por qué no se lo diste al principio? Yo creo que la respuesta de Jesús hubiese sido esta. Es porque si me lo hubieran pedido desde el principio, se lo hubiera dado. Y de que sea mejor o peor, no sé. Solo sé hacerlo de una sola forma. Mejor. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Absolutamente todo está bien hecho. Dios no puede hacer algo mejor o peor. Él siempre hará las cosas como Él quiere, decide, pretende, como Él. En su justicia, en su fidelidad, en su amor, en su misericordia, en su omnisciencia, en su todopoderoso es. No puede hacer las cosas de otra manera. ¿Cómo le piden a Jesús? No me hubieras hecho un barro al principio y luego hubieras dejado el mejor para el final, para impresionar a la gente. Dios no puede jugar a ser bueno o malo. Se niega a sí mismo. Dios actúa en soberanía, que es otro atributo de Dios. Teólogos, tanto judíos como cristianos, hablan de la justicia como uno de los atributos de Dios. Dios es justicia y Dios siempre actúa justamente. No por compulsión desde afuera, sino porque esa es la manera en que Él mismo es. La justicia siempre debe prevalecer porque Dios es soberano, Dios que siempre prevalece. Y si esto es verdad, ¿en dónde quedamos usted y yo, hermano? Y voy a terminar hoy hablando de un hombre humano, teólogo,
llamado Anselmo, histórico. Anselmo, un teólogo. Este Anselmo, ya le voy a dar un dato un poco más referente a Anselmo. Anselmo fue llamado Anselmo de Canterbury. Fue un monje benedictino que fungió como arzobispo de Canterbury durante el periodo de 1093 a 1109. Estamos hablando del primer milenio. Es historia. Usted puede ir a Google, no sé qué, lo va a encontrar. No lo va a encontrar en la Biblia. Pero Anselmo fue llamado el segundo Agustín, otro hombre también monje de la Iglesia Católica. Lutero fue de la Iglesia Católica. La mayoría de los reformadores vienen de la Iglesia Católica porque ellos aprendieron las nociones de la Biblia, porque estaban confinadas solo en la tradición católica romana, y los libros y los escritos, la palabra estaba ahí confinada por ellos, hasta que ellos de alguna manera fueron llamados rebeldes porque se rebelaron en contra del mal manejo de la escritura. Y estos hombres, la luz de Cristo y del Espíritu Santo brilló para ellos para encontrar verdad en la escritura y enseñarla de tal modo que la gente entendiera el mensaje de la palabra de Dios. O sea, no estaba confinada en cuatro paredes o una denominación. La palabra de Dios entonces había sido predicada para todos y ya no estaba en un solo lenguaje, sino que empezaron a traducirla en diferentes lenguajes. Diferentes lenguas. Entonces, Anselmo, este antiguo teólogo, fue llamado segundo Agustín. Anselmo le formuló a Dios la siguiente pregunta. Hemos hablado de que Dios es justo, ¿verdad? La pregunta fue la siguiente: ¿cómo perdonas al malvado si tú eres justo, supremamente justo? Y es allí donde viene a entrar, no entrar porque es primera vez que entra, sino la importancia de la persona de Cristo Jesús para la iglesia. Cristo Jesús para la iglesia. Entonces, no nos preocupamos mucho por esta cuestión, porque en este día hemos abaratado la salvación, dice A.W. Tozer. Hoy la salvación es más barata. ¿Por qué es más barata? Y te lo voy a explicar. Porque el sacrificio de Cristo es tomado menos, cada día con menos importancia. Es tomado en poco cada vez más. A usted no le cuesta pecar. Cristo murió por mí. Sí murió, pero ahora le pido perdón y no me importa. Pero en tu vida está el Espíritu Santo. Lo dejo aquí y después lo vengo a recoger. Así actúan los que se hacen llamar iglesia hoy. Si nosotros actuáramos con la certeza, la veracidad, la insuficiencia humana para hacer todas las cosas, nunca querríamos estar un solo minuto ni un solo segundo fuera de la voluntad del Señor. Si entendiéramos realmente. Y jugamos con la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios hace que se nos olvide el juicio de Dios. Creemos que Dios es más misericordioso que justo. Si pudiéramos calificar de 0 a 100 la justicia de Dios, ¿en cuánto se la pondríamos? De 0 a 100. 100. ¿Y la misericordia? Pero si usted pregunta hoy en una congregación tradicional, por muchas luces y muy moderna que se vea, si Dios es más misericordioso que juez, ¿qué cree usted que le van a decir? ¿Sí o no, hermano? Dios no es 80% justo y 100% amoroso. Dios es 100% todo. Él es la totalidad. Ni tú le sumas ni le puedes restar nada. Entonces tú no puedes pretender que Dios sea, es que Dios tiene que ser misericordioso, es que Dios tiene que hacer algo. ¿No has dicho eso alguna vez? Yo lo escucho a ustedes a veces decirlo.
Es que Dios tiene que ayudarlo. No, es que Dios tiene que hacer eso. ¿Cómo así? Dios tiene. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo suena esto. Denle un aplauso a Dios lo que alguna vez han dicho, Dios tiene que hacer algo. Eso sonó horroroso. Sonó horroroso. Porque Dios no tiene que hacer nada. Dios hace conforme a su propia voluntad, a su propia justicia y a su propia misericordia. Este es el aplauso más horrible que he escuchado en mi vida. Hermano, hago esto no para caricaturizar la palabra, sino para que usted se dé cuenta de cómo hemos pretendido manejar a Dios. Diga el que está a su lado: Dios es justo, también misericordioso. Y el ser misericordioso no lo hace injusto. Colócate en pie, por favor.